la misericordia de Dios para con ellos, para con los niños bautizados, es que no los considera más en Adán como cabeza federal, como cabeza del pacto, sino que, como dice el directorio del culto público de Westminster, ellos son federalmente santos. Federalmente significa, no de la República Federal, federalmente significa en el pacto. En el pacto son federalmente santos, son santos en el pacto. Es decir, que si son federalmente santos, ellos son santos en relación con la cabeza del pacto, con la cabeza federal, que es Cristo. Y si son santos en relación con la cabeza del pacto, que es Cristo, la cabeza del pacto de ellos ya no es Adán. Entonces ellos están en el pacto de la gracia porque se les administra estas promesas en el bautismo. Y bien, entonces vemos, se le administra entonces esta promesa de salvación, que es la misma salvación que tienen los padres. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, se pone el cartel de la entrada, ¿verdad? Es la misma promesa para los padres creyentes que para los hijos. Los padres han creído en ella y los hijos han sido introducidos en ella para que crean. Entonces el Señor les está prometiendo a ellos también que va a ser el Dios de ellos. Génesis capítulo 17. Seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti hasta 1000 generaciones. Es la promesa en el Génesis capítulo 17. Les está prometiendo ser el Dios de ellos. El bautismo es una señal visible, es una palabra visible de la promesa de Dios. El agua limpia, ¿qué está prometiendo de Dios? Que el Señor lo va a limpiar. ¿De qué lo va a limpiar? Lo va a limpiar de sus pecados. Esa es la promesa de Dios. Limpieza y purificación de sus pecados en la sangre del Señor Jesucristo. De la misma manera que el agua rociada pues limpia el cuerpo, la sangre de Cristo limpia de toda maldad. Esta es entonces la misericordia del Señor. Y esto antes de que el niño ni siquiera sepa decir ni papá ni mamá, ni entienda lo que le decimos. El primer paso en gracia se lo ha guardado el Señor. El primer paso es su prerrogativa. Es su derecho dar el primer paso a los hijos de los creyentes. Y no le podemos quitar esa prerrogativa al Señor. Él es quien da el primer paso en gracia. Esto, por supuesto, no significa que el niño no tenga pecado. Esto no significa que él, nazca santo sin corrupción del pecado. Claro que lo es. Y este pecado que está en él se va a seguir manifestando a medida que él crezca. Pero esto significa, por lo tanto, que el Señor va a estar también perdonando y limpiando sus pecados por causa de Cristo, por causa de su sangre.